Buenas tardes. Esta es la clase adaptada de la, de la semana 12, donde vamos a ver lo que el título de esta clase es valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. Como podemos saber, las palabras tienen dos tipos de significado. El uno es literal y el otro contextual. Es lo que conocemos como denotación y connotación. Pero ¿qué entendemos por denotación? Como vemos la imagen, vemos un gato que es negro. Eso es denotación. Cuando se describe todo de manera literal. O sea que no existe ningún otro tipo de análisis, simplemente se está describiendo las, la imagen, los textos o lo que se lee de una manera tal y cual se visualiza. En cambio, cuando hablamos de connotación, se está hablando del significado o la interpretación de aquella imagen. Como por ejemplo, en esta misma imagen, en un sentido de connotación, se puede definir que el gato está cansado porque pasó por toda la noche cazando ratones. Se establece una connotación en base a la imagen que es muy distinta a la denotación, ya que se estipula una especie de análisis en base a la información que se tiene. Entonces se podría llegar a entender de qué denotación es lo que se demuestra y connotación es lo contextual o lo que se requiere o se llega a llegar a un concepto en base a la información que se tiene. Y de ahí partimos para describir lo que es el discurso. Las personas nacemos y nos hacemos en sociedad. El uso del lenguaje en la sociedad y la forma en que nosotros hemos vivido da lugar a que exista el discurso. En pocas palabras, si sumamos el lenguaje más la sociedad, nos da el discurso, ya que el discurso es la manera que tenemos nosotros de llegar a esta sociedad de una manera directa por medio de textos orales, los cuales llegan a un público determinado. Los discursos son de gran importancia porque nos permiten cambiar muchas cosas, el destino de un país, inclusive nos permite llegar a muchas personas y lograr formar ideologías. Pero para analizar connotativamente el discurso, tenemos que descubrir la intención, las ideas y los argumentos que guarda un texto oral. Para ello ¿qué necesitamos saber? Es el contexto. El contexto es lo que viene implícito en el discurso. Aquello que el orador trata de decir hacia las personas. El asunto puede ser variado dependiendo a qué público está dirigido y tiene mucho que ver con su ideología y también los argumentos, que son aquella información que va seleccionada hacia un público en particular, lo cual es determinado por el orador y nos permite llegar y de entender de qué está tratando el discurso. En resumen, el discurso es la forma que se tiene para llegar a muchas personas por medio de textos orales que tienen que estar planificados debidamente para poder llegar a, a ese público y poder llegar a compartir esa ideología, ya que el discurso, como se lo citó anteriormente, nos permite crear un enlace entre la sociedad y el lenguaje. Cuando hablamos del discurso y el texto oral, es imposible no relacionarlo con la política e ideología. Como sabemos, la ideología, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas que consolida a un grupo. La ideología fija las bases para aceptar miembros y descartarlos. Las personas se unen en la sociedad y personas que se unen por su ideología. Ellas, cuando se da un discurso, se agrupan por medio de sus ideas,
ya que las ideologías, las más conocidas que tenemos son las de izquierda, que son ideas socialistas y comunistas, las de derecha, que son capitalistas y neoliberalistas, y la de centro, que utiliza un poco de las dos. Entonces, por medio del discurso se llega a esa sociedad y se logra crear un grupo por medio que comparten esa misma ideología. Y el discurso es la herramienta que se utiliza para llegar a ello, compartiendo la ideología, como se lo dijo anteriormente, y utilizando las reglas de la política, que es el poder convencer a las masas de que esa ideología es válida. Por lo tanto, se logra, mediante la herramienta que es el discurso, realizar este proceso. Eso es todo lo que se puede decir en la clase. Si quieres saber más, consulta la página de tu texto integrado, que está en el número 28, donde tú podrás revisar y llegar a obtener más información de la misma. Esta es una clase grabada que te permitirá analizar y entender lo que es la connotación, la denotación y el discurso. Son palabras que tú debes poder descubrir en el momento que tú lees cualquier texto, ya que implícitamente en él encuentras palabras denotadas y significados connotados, que son parte del mismo texto. Y como los ADP están hechos con grandes, con la mayoría de partes están hechos en textos, con esta clase tú podrás aprender a diferenciar entre la denotación y la connotación. Gracias.